Buenas tardes, estudiantes de la asignatura de Medicina Social 2. Vamos a continuar con la segunda parte del tema que habíamos visto, tablas de distribución de frecuencias con intervalos. En esta parte vamos a ver tanto intervalos abiertos como intervalos cerrados para poder realizar la construcción de tablas. Primero veamos cómo crear una distribución de frecuencias con intervalos abiertos. Una de las principales características es cuando el límite superior de una clase se repite como límite inferior en la siguiente clase. Vamos a denominar clases a cada una de las filas que va a componer la tabla, ¿no? Y en cada fila va a estar un intervalo. Entonces, un intervalo habíamos indicado que consta de un límite inferior y un límite superior. Entonces, como una primera característica de esta tabla de distribución de frecuencias con intervalos abiertos es que el límite superior de la primera clase, por así decirlo, se repite en la segunda clase como límite inferior. De igual forma, el límite superior de la segunda clase se repite como límite inferior en la tercera clase y así sucesivamente. En este caso vamos a hablar de intervalos abiertos y cerrados exclusivamente refiriéndonos al límite superior, ¿ya? Entonces, un límite superior se encuentra en intervalo abierto cuando el conjunto de todos los números reales son menores a ese límite superior, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos un límite superior de 20, entonces el límite superior va a abarcar a todos los valores menores a 20, pero no se va a incluir ahí el 20, es decir, hasta el 19.9999. Hasta ese valor estaría incluido, ¿no? Es por eso que el límite superior se encontraría en intervalo abierto, es decir, abarcaría a todos los números menores a ese valor. ¿Esto por qué se realiza? Porque al decir que el límite superior se repite como límite inferior en la siguiente clase, entonces al momento de hacer la tabulación de datos no podemos mezclar, ¿verdad? No vamos a saber si va a ir, por ejemplo, si tenemos que tabular el 20, si va a ir en la primera clase o en la segunda clase. Entonces, por este motivo, tenemos que delimitar las características. Entonces, una de las características también es que los intervalos deben ser mutuamente excluyentes, ¿no? No deben superponerse. Es decir, tener en claro en cuál de las dos clases se va a poder tabular, por ejemplo, el 20, como habíamos indicado, ¿no? En este caso, si tomamos en cuenta que el 20 fuera un límite superior, entonces tendría que tabularse en la siguiente clase que va a ser el límite inferior, ¿no? Eso ya con un ejemplo lo vamos a ver mejor. Otra característica de las tablas con intervalos abiertos es que el límite superior se obtiene de la suma del límite inferior más la amplitud, ¿no? Es una característica para ir construyendo los intervalos. Asimismo, de la misma fórmula se puede deducir que la amplitud es el reflejo del límite superior menos el límite inferior de la clase. Veamos un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una pequeña tabla donde el número de intervalos lo he representado en una columna. Generalmente en todas las bibliografías o libros que existen de bioestadística, medicina social, esta columna no se refleja, ¿no? Simplemente yo lo he colocado para que se pueda entender que esa tabla consta de 3 intervalos, ¿no? O también podemos decir de 3 clases, ¿no? Tenemos la primera clase, segunda clase y tercera clase. Entonces, veamos, decíamos que el límite superior se repite como límite inferior en la siguiente, ¿verdad? Entonces aquí vemos en el ejemplo el límite superior de la primera clase es 20.
y se está repitiendo como límite inferior en la segunda clase. Y el de la segunda clase, su límite superior es 30 y se está repitiendo como límite inferior en la tercera clase, ¿no? Entonces, a esta tablita podemos decir que es una tabla de distribución de frecuencias con intervalos abiertos. Incluso aquí tenemos un intervalo que abarca 30 o más elementos, ¿no? Mayores a 30. Entonces, el símbolo para representar el límite con intervalo abierto es el paréntesis, ¿ya? Cuando hablamos de corchete, este otro símbolo, significa que estamos hablando de intervalos cerrados. Entonces, siempre el límite inferior va a tener intervalo cerrado. Quiere decir que abarca a partir de ese número, ¿no? Como les decía el ejemplo, si tenemos que tabular 20, no podemos tabular en esta primera clase. ¿Por qué? Porque tiene límite abierto. Y habíamos indicado que los límites abiertos o un intervalo de límite abierto abarca todos los valores menores a ese número. Entonces el 20 tendría que tabularse aquí porque tiene límite con intervalo cerrado. Quiere decir que abarca los valores mayores o iguales a 20. También otra característica que habíamos obtenido es que la amplitud es igual a la resta del límite superior menos el límite inferior, ¿no? Si restamos 20 menos 10, tenemos 10 de amplitud, ¿no? 30 menos 20, 10. La amplitud siempre es un valor constante. En el tercer caso no podemos obtener porque tenemos un intervalo abierto que no está definido con un límite fijo. A partir de ahora, en adelante vamos a nombrar como LI al límite inferior y como LS al límite superior en las tablas de los diferentes intervalos. Bueno, esta es la parte teórica, ¿no? Ahora veamos un ejemplo completo de cómo construir una tabla de distribución de frecuencias con límites o con intervalos abiertos. Aquí vemos un ejemplo para verificar y seguir los pasos que habíamos aprendido para construir una tabla de distribución de frecuencias con intervalos abiertos. Un grupo de atletas se está preparando para una maratón siguiendo una dieta muy estricta. A continuación se detallan los pesos en kilogramos que ha logrado bajar cada atleta gracias a la dieta y ejercicios. Elaborar una tabla de distribución de frecuencias con datos agrupados en intervalos con dichos valores. Entonces aquí observamos la tabla. Vemos que tiene 4 filas y 5 columnas. 4 por 5, 20. En total existen 20 datos. Entonces n, que es nuestra muestra, vale 20. Verificamos que los datos no se encuentran ordenados. Entonces, como primer paso, procedemos a ordenarlos de forma ascendente. Entonces vamos a ir remarcando, como habíamos visto ya en anteriores temas. Empezamos del valor menor, 0, después 1, luego tenemos el 3, que vemos que se repite 1, 2 y 3 veces, ¿no? Posteriormente tenemos el 4. El 4 que vemos que se repite 2 veces, ¿no? Aquí tenemos 1 y 2. Luego tenemos el 5, una sola vez, ¿no? Luego el 6, que se repite 2 veces,
una y dos veces, luego el 8 que se repite igual dos veces, una y dos veces, el 9 de igual manera dos veces, el 12, una y dos. Luego tenemos el 14 que se repite una sola vez, el 15, el 16 y por último el 20. Entonces ya está, tenemos nuestra nueva tablita con datos ordenados. Ya. Ahora utilizamos las reglas generales. Primero calculamos el rango, que habíamos indicado que es el valor máximo menos el valor mínimo. El valor máximo, ¿cuánto vale? Aquí vemos que vale 20, ¿no? Y el valor mínimo vale 0. Entonces 20 menos 0 nos da como resultado un rango de 20. Como segundo paso, utilizando las reglas que habíamos visto, es calcular el número de intervalos con la regla de Sturges. Aquí es igual a 1 más 3.32 por logaritmo de n, donde n habíamos indicado que vale 20, porque son 20 datos, ¿no? Eso nos da un resultado de 5,32, que lo redondeamos a 5. Habíamos indicado que el número de intervalos es igual al número de clases que se representan en las filas de la tabla. Entonces, no podemos tener 5 filas y media o 5 filas y cuartos. Sí o sí son valores enteros. Por ese motivo redondeamos a 5. Como tercer paso, calculamos la amplitud, que es igual al rango, que vale 20, menos, dividido entre el número de intervalos, que sería 5, nos da como resultado una amplitud de 4, ¿no? Entonces tenemos resultado 4 y con aquello tenemos que calcular un nuevo rango, ¿ya? El nuevo rango es igual al número de intervalos por la amplitud. Habíamos sacado el número de intervalos 5. Aquí está. 5 y la amplitud habíamos obtenido 4. Entonces 5 por 4 nos da como resultado un nuevo rango de 20. Ahora, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Verificar que si este nuevo rango es igual o diferente al rango inicial. Entonces verificamos que el rango inicial era 20 y el nuevo rango también es 20, ¿verdad? Entonces eso nos facilita para poder construir más rápido la tabla. Cuando el rango es diferente al nuevo rango, ahí tenemos que hacer un ajuste de los valores máximo y mínimo, ¿ya? Pero en este ejemplo no se da el caso. Entonces, como les decía, el nuevo rango es igual al rango, entonces directamente empezamos a hallar los intervalos, empezando por el valor mínimo, que sería 0, ¿no? Entonces empezamos a construir la tabla. Aquí voy copiando los datos que habíamos obtenido, el rango 20, el número de intervalos 5, la amplitud 4, el nuevo rango habíamos verificado que es igual al rango, y aquí para poder tabular los datos, lo vuelvo a copiar, los datos que habíamos ordenado. Entonces tenemos que ir construyendo los intervalos. Ya, vamos a ir construyendo. Habíamos indicado que vamos a empezar del valor mínimo. ¿Cuál es el valor mínimo? Es 0, ¿verdad? Entonces copiamos 0 y a este valor le sumamos la amplitud. Habíamos indicado que para intervalos abiertos el límite superior es igual al límite inferior más la amplitud. El límite inferior es 0 más la amplitud 4, nos da como resultado 4, ¿no? Ahora, el siguiente límite empieza en 4, ¿no? Habíamos indicado que se repite en el caso de intervalos abiertos.
A este 4 le sumamos 4, nos da 8, ¿no? Ahora, en el siguiente intervalo empezamos en 8. Igual le sumamos 4, que es la amplitud, nos da 12. 12 copiamos a la siguiente clase, le sumamos 4 y obtenemos 16. En la última clase copiamos 16, le sumamos 4 y nos da como resultado 20, ¿no? Entonces, habíamos indicado que el número de intervalos es 5, ¿verdad? Entonces tenemos que tener 5 filas. Vamos a ir enumerando ya. Esta sería nuestra primera fila, segunda fila, tercera, 5 filas, ¿no? Posteriormente pasamos a calcular las demás columnas, ¿no? Ya habíamos visto en el anterior tema cómo calcular las frecuencias, ¿no? A esta tablita se agrega lo que es la marca de clase, ¿no? Aquí habíamos dicho que es igual al promedio de los dos límites, ¿no? Entonces procedemos a calcular la primera fila, que consiste en obtener la marca de clase. ¿Ya? 0 más 4 dividido entre 2 nos da 2. 4 más 8 es 12, dividido entre 2 nos da 6. 8 más 12 nos da 20, dividido entre 2, 10. 12 más 16 nos da 28, entre 2 es 14, la siguiente marca de clase, ¿no? Y por último, 20 más 16 serían 36, dividido entre 2 nos da 18. Entonces ya tenemos calculadas las marcas de clase de cada uno de los intervalos, ¿no? Posteriormente pasamos a calcular las frecuencias absolutas, que es el conteo de datos, ya no de forma individual, sino por grupos de intervalos. En el anterior tema habíamos aprendido a hacer el conteo o el paloteo de datos de cada variable con los valores diferentes, ¿verdad? En cambio, en este caso vamos a contar de acuerdo al rango, ¿no? Tenemos que contar desde 0 hasta todos los valores menores a 4, ¿no? Porque es intervalo abierto. Habíamos visto en las características que constan todos los intervalos abiertos menores al límite superior. Entonces contamos de 0 hasta lo que queda antes de 4. Entonces verificamos. Aquí tenemos un valor, 2, 3, 4, 5. Entonces tenemos nuestra primera frecuencia, que sería 5, ¿no? Ahora para la siguiente clase tenemos que contar todos los valores a partir de 4 y que sean menores a 8. Todo lo que existe desde el 4 hasta antes del 8. Entonces vemos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. De igual manera 5, ¿no? El 8 ya no está incluido. Entonces, nuestra siguiente frecuencia absoluta tiene el valor de 5. Ahora, en la siguiente clase tenemos que contar todos los valores a partir del 8 y antes del 12. Entonces, verificamos cuántos valores hay. A partir del 8 y antes del 12, ¿no? Entonces, verificamos que aquí está 1, 2, 3 y 4. Entonces, tenemos nuestra frecuencia absoluta de 4, ¿no? Ahora en nuestra siguiente clase, todos los valores a partir de 12 y antes de 16. Entonces verificamos que aquí hay 1, 2, 3 y 4, antes de 16, ¿verdad? Entonces nuestra siguiente frecuencia absoluta es 4. Y por último, todos los valores comprendidos desde 16 y hasta el 20. En este último caso estamos considerando intervalo cerrado. ¿Por qué?
¿Por qué no podemos perder datos? La suma de las frecuencias absolutas tienen que ser igual al total de datos. Habíamos indicado que son 20 datos. Entonces, para evitar crear una nueva fila, se toma en cuenta en esta última clase el 20, ¿no? Entonces, lo que queda sería 16, está aquí, 16 y el 20. Esos dos datos, para evitar perder datos, te entran en la frecuencia absoluta en la última fila, o denominada también en la última clase, ¿ya? Ya tenemos entonces las frecuencias absolutas que suman un total de 20, ¿no? Asimismo, la frecuencia absoluta acumulada ya habíamos aprendido a calcular, ¿verdad? Habíamos indicado que es igual a la acumulación de las frecuencias absolutas, ¿verdad? El primer valor se copia. Para el siguiente valor se suma 5, obtenemos 10. 10 más 4, 14. 14 más 4, 18. Más 2, 20. Entonces, el último valor de la frecuencia absoluta, que es 20, es igual al valor de la frecuencia absoluta, ¿no? Igual, obtenemos las frecuencias relativas dividiendo cada una de las frecuencias absolutas entre 20. 5 entre 20 nos da 25. Aquí igual, 5 entre 20, 25. Ya tenemos dos valores. 4 entre 20 nos da 20. 4 entre 20, 20. 2 entre 20 nos da 10. Y la sumatoria es 1. Siempre tiene que ser 1. En el caso de que no sea 1, debemos redondear, ya sea por exceso o por defecto, ¿no? Ahora, las frecuencias absolutas acumuladas igual, vamos sumando, ¿verdad? 0,25 se copia como primer valor en las frecuencias absolutas acumuladas. Se le suma 0,25, obtenemos 0,50, más 0,20, 0,70, más 0,20, 0,90, más 0,10, 1. Verificamos que este último valor es igual al valor total de las frecuencias relativas, ¿no? Es una característica que debe cumplir la frecuencia relativa acumulada. Y por último obtenemos las frecuencias porcentuales, que simplemente multiplicamos por 100 las frecuencias relativas, ¿verdad? Entonces de ahí obtenemos 25, 25, 20, 20, 10, un total de 100. Igual las frecuencias porcentuales acumuladas, podemos multiplicar directamente las frecuencias relativas por 100 y obtenemos las frecuencias porcentuales. También verificamos que el último valor debe ser igual a la última fila de la frecuencia porcentual acumulada, ¿no? Que es el 100%. Asimismo, al igual que en las frecuencias que habíamos visto sin intervalos, en las frecuencias con intervalos podemos interpretar los resultados. ¿Qué significa f(1) igual a 5? La primera frecuencia absoluta significa que 5 atletas lograron bajar de peso entre 0 y 4 kilogramos gracias a la dieta y ejercicios. ¿Ya? Asimismo podemos interpretar la marca de clase, ¿no? Como los intervalos están en kilogramos, de igual manera la marca de clase se encuentra en kilogramos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir la primera marca de clase, que es igual a 2? Significa que 5 atletas lograron bajar de peso en promedio 2 kilogramos gracias a la dieta y ejercicios. H2 y H2 porcentual, que son las frecuencias relativa y frecuencia relativa porcentual, ¿no? Significa que 0,25, que es en términos de proporción, o el 25%, que es en términos de porcentaje, de los atletas lograron bajar de peso entre 4 y 8 kilogramos, siempre resaltando los intervalos
cerrado y abierto, ¿no? Por último, tenemos la interpretación de la frecuencia absoluta acumulada de la fila 4. Entonces vemos el valor de la fila 4 es 18, ¿verdad? Entonces, significa que 18 atletas lograron bajar de peso entre 0 y 16 kilogramos, ¿no? ¿De dónde obtengo esto? Desde el primer intervalo hasta el intervalo de la fila 4, que sería 16, ¿no? Desde el límite inferior de la primera fila hasta el límite superior de la cuarta fila, ya que esta frecuencia es acumulada. Estos 18 representan desde un principio hasta la cuarta fila, ¿no? Porque hablamos de frecuencias acumuladas. Por ejemplo, si quisiéramos interpretar la tercera frecuencia absoluta, que es 14, entonces tendríamos que decir que 14 atletas lograron bajar de peso entre 0 y 12 kilogramos gracias a la dieta y ejercicios, ¿no? Entonces, esa sería la manera de interpretar. De igual manera, si queremos interpretar la frecuencia porcentual acumulada, tenemos que nombrar desde el principio hasta la fila donde queremos interpretar. Por ejemplo, si queremos interpretar la fila 4 de la frecuencia porcentual acumulada, podemos decir que el 90% de los atletas lograron bajar de peso entre 0 y 16 kilogramos gracias a la dieta y ejercicios, ¿no? Entonces, eso sería la explicación de este primer ejercicio con intervalos abiertos. Espero que se haya comprendido.